Bueno, hoy, vamos a platicar sobre funciones. Una función, vamos a escribirla, depende de lo que queramos trabajar, pero puede ser, por ejemplo, lo que comúnmente ocupamos es f, por ejemplo, f de x. Esto normalmente lo que dice es la variable, van a considerar un poco raro a lo mejor ustedes esto, pero es así. La variable f depende de la variable x. Un poco distinta la definición, pero esa es esencialmente una función. Ustedes a lo mejor están viendo en algún plano alguna vez, vieron esto, x y ponían aquí una curva y consideraban que esto pues era la función. La curva en sí no es la función. Aquí la función, si y realmente depende de x, entonces y es función de x. Como tenemos aquí f, realmente nuestro plano sería f, ¿ok? Y esta curva se forma por pares ordenados. También eso ya lo escucharon hablar. Esto es, aquí pones a x y acá f de x. Y a esto se le va a llamar gráfica de f, ¿ok? La curva es la gráfica de f, no es la función. La función es cómo varía f con respecto de x. Podemos hacerlo, realmente se podría escribir esto en tablas. También lo han visto. X y f de x. Pero también sabemos que se le llama la variable independiente y la variable dependiente. Es importante, si yo escribiera aquí f de x igual a x cuadrada, yo podría darle valores a x diciendo, cuando es 0, pues x cuadrada es 0 también. Si le doy aquí 1, esto es 1, 2 es 4, 3, 9, y así. Obviamente, aquí los valores que yo di son discretos y nos darían puntos solamente. Si yo los doy valores continuos, mi gráfica se forma continua. Y a eso se le llama función. Pero aún hay más. Hay más. Las funciones no necesariamente son funciones de variables sencillas. Puede haber funciones de funciones. Y a eso normalmente en matemáticas hay muchos que le llaman funcionales, operadores o otras palabras, pero en sí son funciones. Ejemplo de esas funciones, pongámosle aquí un ejemplo, seguramente lo han visto. Una función de funciones, pues la derivada de f de x con respecto de x. Es una función, la derivada, y aquí la variable es f. Ejemplo de esto, f de x igual a lo que les guste, un polinomio, por ejemplo, x cuadrada más 2x más 5. ¿Ok? Aquí la reglita de la derivada es, si yo derivo f de x con respecto de x, pues sabiendo derivar, esto nos da 2x más 2. Pero es una función de funciones, es un ejemplo. Otra función que implica funciones es la integral. Ahora integremos f de x con respecto de x. También es una función de funciones. Si viendo el ejemplo de aquí que f de x es igual a x cuadrada más 2x más 5, y la integro, ¿qué nos daría? Pues vamos a escribirlo así. A ver. X cuadrada más 2x más 5, todo esto lo vamos a integrar con respecto de x. Como resultado tenemos x cúbica sobre 3 más x cuadrada más 5x más una constante. No la escribo ahí porque no cabe en mi pizarrón, pero más una constante. ¿Ok? Si esa constante es 0, ya resolvimos el problema fácil. Pero bueno, esa es otra función de funciones. ¿Ok? Bueno, el tema que a nosotros nos interesa en este curso son las ecuaciones diferenciales. Y entonces las ecuaciones diferenciales dependen
ahora van a depender de la función que habíamos mencionado, f de x o y de x, como ustedes quieran llamarle, y sus derivadas. Si bien regresamos al punto anterior y observamos que si yo aquí tendría f de x igual a x cuadrada más 2x más 5, su derivada, f' de x sería 2x más 2, también lo vimos. Su segunda derivada es igual a 2. Su tercera derivada, que es igual a 0. Y sus derivadas continuas, las siguientes derivadas, digamos, la cuarta derivada también es 0. Y nos podemos ir así y ya son 0 todas. No quiere decir que no existan las derivadas. Lo que quiere decir es que las demás derivadas son 0. Yo puedo cambiar mi notación y en vez de escribir así, es reescribirlo de esta manera. Y igual a x cuadrada más 2x más 5. Y' es igual a 2x más 2. Y' es igual a 2. La y de prima es igual a 0 y así. ¿Ok? Si esto, ya observando esta notación, yo reescribo ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Vamos a escribir aquí definición. Definición una ecuación diferencial es una función que depende de una variable independiente, vamos a ponerle x, una variable dependiente y sus derivadas. Las derivadas que sean. Eso es la definición formal, matemática, de una ecuación diferencial. Si esta ecuación diferencial, ecuación diferencial es de primer orden, significa que solamente nos interesa la primera derivada. Entonces una función f que depende de una variable independiente, una variable dependiente y su primer derivada. Es una ecuación diferencial de primer orden. Y podemos poner ejemplos, los que sean, ¿no? Podemos escribir aquí derivada, bueno, con la noción que tenemos podemos y' más 2y más seno de x igual a 0. Podemos escribir aquí y' más 2y igual a, si ven, si yo paso esto para este lado, está igual a 0, pues yo puedo poner aquí, pues lo mismo aquí, menos seno de x. Y es una ecuación diferencial. De hecho, también aquí estas ecuaciones tienen una condición extra y se llama ecuación diferencial ordinaria lineal. Esa definición vamos a explicarla en las siguientes clases, pero además, aquí muy rápido, habla de linealidad. La linealidad es un tema que debemos de platicarlo extensamente. ¿Qué significa linealidad? Aquí en este caso, en palabras rápidas, es que la variable independiente está dentro de una ecuación lineal, a lo que le llaman una ecuación de una recta. Pero bueno, vamos a platicarlo en el siguiente video. Vamos a platicar solamente de ecuaciones lineales.